Episodio número 3156. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección 13. Imágenes del fin. Y bueno, el fin del conflicto, es decir, el fin del trimestre y todo eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuántos aprendió, señores? Y de estas frases que también se aprende mucho, oye esta, me encanta esta. Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en las dos cosas tienes razón. En breve, el autor de esta genialidad y mi comentario, Omar Medina, les acompaña. Oye, qué frase tan curiosa esta, de verdad que sí. Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en las dos cosas tienes razón. Esto lo dijo Henry Ford, y ese sí sabe por qué lo dijo. 1863-1947, empresario, emprendedor estadounidense, fundador de la Ford Motor Company. Increíble. Su vida es bien interesante, ¿eh? Pueden googlear ahí Henry Ford. Tanto si crees que puedes hacerlo como si no, en las dos cosas tienes razón. Porque el límite, bueno, entendido dentro de su contexto, ¿no? El límite es realmente el empeño que tú pongas, la insistencia, persistencia, resistencia con la que tú haces las cosas, mi hermano, ¿ok? Enfocarte en algo, perseverar en eso. O sea, si tú crees que puedes, vas a poder. Tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Porque todo va a ser en tu esfuerzo, ¿no? En tu esfuerzo. Obviamente nosotros ponemos la voluntad de Dios, el hecho de la vida en el espíritu, la vida espiritual, porque estas son frases que nada tienen que ver con asuntos religiosos en sí, pero sí ilustran grandes verdades de la vida, señores, ¿ok? Porque es como tú te empeñes en creer que tú puedes hacer algo con la ayuda de Dios, obviamente, o si te estancas y dices que no puedes. Entonces, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, como quiera tú tienes razón porque será como tú creas, ¿ok? Oye, qué bueno, qué bueno. Yo pienso en esta frase y pienso mucho en mí, en mí. Hay tantos desafíos en mi vida diaria. Ayer pedí casi de emergencia de que se orara, bueno, esta semana, de que se orara por mi hija, una situación grave ahí que está sucediendo. Necesito mucho de la sabiduría de Dios, de la dirección de Dios en la vida de ella como persona adulta. Ya mi hija va a cumplir 26 años en agosto próximo. Y necesitamos realmente que Dios obre, porque hay una situación un poquito delicada ahí. Así que mi gente, orar, tenemos este desafío de cada día, tú sabes, más como está la situación mundial, tenemos que enfocarnos en el estudio de la palabra. Te voy a hacer una recomendación. Vigila bien tu sistema de prioridades, porque hay muchas distracciones en el medio. Hay muchos escándalos, muchas situaciones, que aquí, que allá. Tienes que enfocarte en tu sistema de prioridades. ¿Qué es realmente lo más importante para ti? Y como decía aquella frase del otro día, ¿verdad? Lo más importante para nosotros no es lo que nosotros decimos que es lo más importante. Lo más importante para nosotros es a lo que le dedicamos el mejor tiempo. ¿Ok? Entonces ahí, sin que nadie te diga, tú sabes, porque tú sabes, tú eres dueño de tu vida y tú sabes, güey,
¿A qué es lo que yo le dedico el mejor tiempo? Para mí, te voy a poner el ejemplo, para mí mi mejor tiempo es el que paso preparando esto. Y las cosas que yo dedico a los poemas, al ejercicio bíblico que estoy preparando, como les dije, las tarjetitas, las preguntas. A mí me encanta pasar tiempo con la Biblia, con el portal de los escritos de Elena G. de White. A mí me encanta explorar esas cosas. Ese es mi mejor tiempo, ¿ok? No veo televisión, no veo series, escucho noticias de vez en cuando, qué sé yo. Pero mi mejor tiempo, mi tiempo de calidad, yo solo dedico a eso. ¿A qué tú le dedicas tu tiempo de calidad? Puede ser un deporte, puede ser una novia, un novio, qué sé yo, un hobby, un trabajo, ¿ok? Algo de esas cosas que a uno le toman tiempo. Entonces vigila tu sistema de prioridades. Hay demasiadas distracciones, demasiadas cosas. Tú entras al internet a buscar algo y te quedas viendo otra cosa. Me ha pasado a mí. Y a veces pierde uno tiempo y dice, pero vea, ¿qué yo hago viendo esto hace media hora? Y entonces así, ¿no? Hay que vigilar bien el sistema de prioridades. Bien. Al final del programa estará participando con una experiencia bien interesante mi amigo Carlos Miguel Silverio desde Birmingham, Alabama. Él es dominicano, pero tiene ya mucho tiempo aquí en Estados Unidos y nos estará contando un testimonio poderoso de algo que le sucedió predicando el Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Muchas gracias por la bendición de tu presencia en nuestras vidas, por este tiempo que nos concedes de conocer más de las Escrituras, esta semana con el cierre del trimestre, Señor. Muchas gracias por este tema de las imágenes, símbolos, alusiones, de cómo estudiar la profecía bíblica y que esto pueda ser atesorado en nuestro corazón y puesto en práctica al momento también de compartir el Evangelio con otras personas. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, como es habitual en el cierre de cada lección, vamos a hacer una recomendación, en este caso del libro Profetas y Reyes, capítulo 43, El Vigía Invisible. El Vigía Invisible es este capítulo 43 de Profetas y Reyes. Y aquí tenemos una cita tomada precisamente de ese capítulo 43 de Profetas y Reyes, este capítulo titulado El Vigía Invisible. Vamos a ver en el tono en el que voy a hacer estos audios. No quiero morir, digo yo, antes de poder trabajar a todos estos audios de la serie del Gran Conflicto de Patriarcas y Profetas. Profetas y Reyes, ya el estado de todas las gentes está hecho. Hechos de los Apóstoles y el papá de esos libros, que es el conflicto de los siglos. Cuando yo haga esa colección de esos 5 libros, ya podrá el Señor despedir a su siervo en paz, como dijo el Super Simeón. Óyelo aquí, ese tono en el que voy a leer esto. Dice, a cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menor potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y su poder desapareció. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Tremendo, gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Capítulo 43, Profetas y Reyes. Mira, en Jeremías hay una lectura muy bonita, es Jeremías 18, el tema del alfarero. Aquí solamente lo refieren para ponerlo como un ejemplo.
Jeremías 18, si lo quieren estudiar más adelante este fin de semana, bien pueden hacerlo, es una lectura muy instructiva. Jeremías 18, el profeta observa a un alfarero mientras éste da forma a lo que está creando. En esta imagen, la de un alfarero que moldea su arcilla, lo que Dios utiliza para explicar el principio de condicionalidad en la profecía bíblica. Para asegurarse de que lo entendemos, el Señor dice por medio de Jeremías: en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación se convierte de su maldad, si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había determinado hacerle. Eso está en Jeremías 18, 7 al 10. 1000 veces, gloria a Dios. Jeremías 18, 7 al 10. Aquí están las preguntas para dialogar o preguntas para comentar, como me gusta llamar. Son dos. Número 1, piensa en la afirmación de Jesús de que el juicio será menos severo para Nínive que para el pueblo de Dios que se había desviado de la verdad. Como dice el maestro en Mateo 12, 39 al 42. Mateo 12, 39 al 42. ¿Qué lección puede extraer la iglesia de Dios de esta advertencia? Aquí escribí, bueno, es que hoy tenemos más luz, además del testimonio de ellos. Y aún así andamos descuidados para hacer la preparación esencial para encontrarnos con nuestro Dios en su regreso en majestad y gloria. Yo te he dicho de una cita, ¿verdad?, que yo he mencionado aquí, se llama advertencia tras advertencia. Esa es una cita poderosa, que en lugar de yo utilizarla para herir, condenar, señalar, no, se lee, uno toma lo que tiene que tomar de ahí y uno se da cuenta de que lo que Dios quiere es amonestarnos. Tú oye esta cita. La iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios, pero han prevalecido los elementos mundanos. Durante años y en desafío de las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían al alma de Dios, hasta que al fin esos caminos han parecido correctos y apenas se oye la voz del Espíritu. Nadie puede decir hasta dónde irá en el pecado una vez que se entrega al poder del gran engañador. Satanás entró en Judas Iscariote y le indujo a traicionar a su Señor. Satanás indujo a Ananías y Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 97, párrafo 1, ¿ok? Eso es en el capítulo 8. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, capítulo 8, el día del Señor se acerca. Es muy delicado, mi hermano, porque el diablo es muy sutil, ¿tú entiendes? Y lo que tú entiendes que es haciendo la obra de Dios, qué sé yo, a veces no es más que haciendo la misma obra del diablo. Eso es muy delicado, es muy delicado. Eso de señalar, condenar, acusar, acusar a los hermanos, denunciar cosas como con el fin de producir duda, porque el diablo lo que quiere es que tú dudes. Cuando tú dudas, ya, él se puede ir tranquilo, porque esa semilla de duda genera desconfianza. Y la desconfianza te produce desánimo, y el desánimo es la cuna donde duerme la derrota. Eso viene, hermano, desde hace mucho, especialmente después del asunto de la
de la escuela de la duda y la sospecha, algo así de Nietzsche y esa gente. Humberto tiene que decirme un día ese tema, porque yo una vez lo leí, que hay como una famosa corriente de duda y sospecha, que de todo se duda, de la religión, de la iglesia y de todo. Entonces hay personas que le cogen con eso, como a dudar, a desconfiar. Y se van por ahí, ¿tú entiendes? Entonces, no, yo descubrí tal cosa, yo creo que la iglesia está equivocada, hermano querido, pero venga acá, va a seguir. Entonces, eso es delicado, mi hermano, eso es sumamente delicado. Nota esa afirmación de Elena de White. No es que digo, la iglesia es imperfecta, ¿eh? O sea, nada humano es perfecto, señores. Cuando yo te hablo de estas cosas, te hablo es en defensa de mi fe, en defensa de mi iglesia. Yo soy un defensor, un promotor de la unidad de la iglesia. Yo no apoyo lo mal hecho. Y hay muchas cosas que se hacen mal, porque está compuesta de personas imperfectas, comenzando conmigo. Y yo no soy empleado de la iglesia, o sea, yo fui obrero 22 años de mi vida, pero desde hace 18 años, que sé yo, casi 20 años, no sé cuánto tiempo hace que salí de ser obrero, yo pude haberme ido aparte, decir, no, me trataron mal, yo voy a buscar ahora el remanente, que nos vamos a reunir en la sala de mi casa. No, mi hermano, yo soy opuesto totalmente a eso. Yo me uno a mis hermanos. Sé que ninguno es perfecto, como yo tampoco lo soy, ni la iglesia que conformamos. ¿Tú entiendes? Hay que tener mucho cuidado con eso. Nota esta afirmación de Elena G. de White, de que la historia se repitió con cada imperio sucesivo. Eso fue en la cita que leímos ahí de Profetas y Reyes. ¿Qué tienen en común todos los imperios enumerados en la profecía? ¿De qué manera siguieron el mismo derrotero profético? ¿Cómo va también nuestro mundo actual en pos de ellos? ¡Hey! Aquí escribí esa respuesta que dice que eso mismo, esa vanidad, esa arrogancia, esa pretensión de que son mejores que sus predecesores y total, se vuelven nada, su gloria pasa y lo único que logran es el daño que dejaron aquellos de los que abusaron y dañaron. A Dios darán cuenta. ¿Ok? Porque eso es lo que tienen en común. O sea, hay que poner a Siria, porque el imperio, ese imperio pues también llevó en cautividad al pueblo de Dios y fue un desastre. Luego la cautividad babilónica, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los imperios divididos de los pies, parte de hierro, parte de barro. O sea, eso es, si el próximo imperio mundial no va a ser de ningún metal, porque eso va a ser la piedra no cortada por mano que derriba toda la imagen y se hace un gran valle, hermano. De verdad, hermano, acuda a la profecía como lo explica la Biblia, Daniel. Muchas de las corrientes escatológicas que se escuchan hoy día pasan por alto a Daniel. Imagínate, Daniel es la puerta para entrar a la escatología bíblica, a las cosas que son del tiempo del fin, Daniel, Apocalipsis, tú ves. Siguiendo el método historicista, porque no es que se cortó y saltó y comenzó y que preterista del pasado o futurista, no. Nuestro método es historicista. En el desarrollo, en el devenir histórico, la profecía, cómo corre en un hilo de un principio, desarrollo y final. ¿Tú entiendes? Entonces tú no puedes obviar el libro de Daniel, porque entonces vas a comenzar a creer en toda esta tontería de que los 1000 años van a ser la tierra y que la paz eterna y ese tipo de cosas que no es lo que la Biblia enseña, ¿tú entiendes? Y que los 1000 años, eso se llama los postmilenialistas. Hay personas que ubican la venida de Cristo después del milenio. Los adventistas somos premilenialistas. Nosotros ubicamos la venida de Cristo antes del milenio, porque según Apocalipsis 20, tú te das cuenta que el milenio no es en la tierra. Los 1000 años no son de que 1000 años de paz en la tierra, no. Ni los 1000 años que quería Hitler, un imperio de 1000 años, no, porque eso lo intentaron muchísima gente. Y todos fracasaron en eso y seguirán fracasando. No hay que ser un experto de Harvard para entender que todos estos imperios suben y se desvanecen. Y toda esta gente llega, abusa, ostenta poder, desean todo el poder del mundo y luego se van.
No, no que se van porque se tienen que ir, sino que se mueren, se desvanece todo. Oh, mi Cristo. Acudamos a la Escritura, señores, a la palabra profética más segura, estando claros en que nuestra adoración es a Dios, solo a Dios, y que nuestra vista debe estar fija en Jesucristo. De verdad, si tú me dices, Omar, ¿qué es lo que te ha dado resultado a lo largo de todos estos años? Para tú no, como no meterte como así. Yo no soy perfecto, tú sabes, me he caído muchas veces, me he guayado el pecho, como uno dice, me he ido de boca. Pero nunca he estado en situaciones de grupos, aislados, andando en la luz de la propia chispa de uno, nada de eso, para nada. Y se me han presentado muchas oportunidades, hasta pagándome. Pero yo le digo que no. Es que mi vista nunca ha estado puesta en el ser humano, ni en la iglesia, ni en ningún pastor, ni en ninguna persona. Mi vista está fija en Cristo. Amo ser adventista, me gusta mi iglesia, comparto con mis hermanos, con mucho gusto. Pero mi vista está fija en Cristo. Yo he visto muy malos ejemplos, comenzando con el mío, y de mucha gente y muchas cosas feas que hay por ahí, tú sabes, pero yo no estoy llamado a denunciar eso, ni a hacerme un profeta, a llamar a la casa Jacob su pecado, no, hermano, porque es que eso, yo tengo demasiada falta en mí como para perder tiempo en fijarme en la falta de otro. El que está en eso, tarde o temprano pierde su enfoque de su propia salvación y se vuelve legalista, sensacionalista, fariseo. Y es una cosa terrible, que es un carácter más parecido al diablo que a Dios. Entonces, así no, disculpe que le hable con esa crudeza, no es mi estilo, pero a veces hay que sacudirnos con este mensaje. ¿Qué les parece? Espero que les parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Tremendo. Poderoso, exacto, perfecto, correcto. ¿Qué hemos aprendido esta semana, este trimestre? Bueno, hemos aprendido eso mismo, las imágenes del fin, desde el tiempo del profeta renuente, la obra de arrepentimiento, ahí la historia del super Jonás, luego este episodio de la fiesta de Belsasar, la mano en la pared que escribió Mene Mene Tekel Ufarsin, la historia de Ciro el Ungido, en nuestro comentario final de hoy, y todo este trimestre de alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica, me encantó, de verdad que sí. Aprendí muchísimo, yo aprendo muchísimo de esto. En breve les estaré presentando el testimonio de mi hermano Carlos Miguel Silverio. Él nos cuenta una experiencia que él tuvo, porque él escuchó cuando yo dije al principio de la semana que a mí el hermano Isidro Díaz nos sacaron una pistola un sábado a la tarde haciendo obra misionera uno por ahí. Nunca se me olvidó eso, porque yo nunca había visto una pistola de verdad de cerca. Yo tenía como 15 o 16 años, algo así. Fue terrible eso. Y a Silverio fue que lo dejaron hablando solo. Vamos a ver más adelante, a escuchar lo que él nos cuenta acerca de ese testimonio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Estamos muy, muy agradecidos a ti por la bendición de este trimestre. Qué elección tan linda, Señor. Muchas gracias, porque tenemos en la Escritura un manantial inagotable de grandes verdades. Gracias, oh Señor, por darnos este privilegio de estudiar, de analizar, de compartir, y que esto no solo sea algo que uno se sepa, más algo que uno practique, que uno aplique en su predicación a otras personas también. Gracias por este trimestre, Señor. Acompáñanos en el resto de los estudios que tendremos y lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Fue el año 2006
Me tocó predicar en una casa de una amiga, compañera de trabajo, ya que su hermano había fallecido en un accidente y invitó a sus amigos, amigos de la escuela, en fin, era un buen grupo de esa tarde, de ese jueves a las 6 de la tarde en su casa. Empecé a predicar sobre San Juan capítulo 6. Jesús es el pan de vida. Y las personas estaban un tanto inquietas y de momento cada uno empezó a recibir llamadas, textos, en fin, la gente empezó a irse. Su mayoría eran jóvenes y se fueron. Y al finalizar el tema solamente quedó la anfitriona que me había invitado. Ella, muy avergonzada, se me acercó y me dijo que tenía pena de que la gente se haya ido. Yo le dije que no, que estaba todo bien. Al salir y llegar a mi casa me puse a reflexionar. Digo, caramba, me decepcionaron, me hicieron sentir mal. Pero el Espíritu me habló y me dijo, no fue a ti que te rechazaron, fue al Señor. Tu misión ha sido cumplida, llevar el mensaje. Y así como Jonás, que muchas veces no queremos hacer las cosas, debemos de hacerlas, porque al final Dios es quien lleva a cabo todos los actos y registrados en su providencia. ¡Hey! ¡Qué bien, mi hermano! Muchas gracias, Carlos Miguel Silverio, desde Birmingham, Alabama. Él es dominicano, pero reside allá junto a su esposa y su hijo. Saludos para todos allá en Birmingham. Estuve un año por ahí, todo el 2020. Estuve en Birmingham. Oye, qué interesante, qué interesante. Pero de eso se trata, mi gente. Esas son de las cosas que uno ha vivido. Me encantaría hacer una sección de que la gente cuente sus experiencias predicando, cómo conocieron el Evangelio. Pueden hacer, mira, fue algo como un minuto, ¿verdad? De nuestro hermano Carlos Miguel. Sí, pueden, es un audio normal de WhatsApp. Un audio normal de WhatsApp. A mí me encantaría que las personas que nos están siguiendo, como que se han enterado de esto, nos escuchan, que hagan un audio de 1 o 2 minutos diciendo, mira Omar, sí, yo me enteré de que tú hacías esto, este estudio del pastor Polanco, contigo, con los asesores teológicos, y me parece interesante, o aquí o allá, y pueden compartirlo, y con gusto, si me autorizan, lo podemos presentar por aquí. ¿Qué les parece? Espero que les parezca bien. Ahí está el contacto vía WhatsApp. +1 484 838 8989. +1 484 838-8989. No se pierda para la próxima semana el nuevo trimestre, el Éxodo y la lección 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. ¡Hey, qué interesante! ¡Wow! Estará a cargo del pastor Tomás Polanco y su asesor teológico, el doctor Franklin Martí. Así que ahí estarán con la primera lección del próximo trimestre, Éxodo. Ese es el trimestre julio, agosto, septiembre, tercer trimestre del año, ¿verdad? Luego viene octubre, noviembre, diciembre y se acabó el 2025 y entramos al 2026. Y todos los que inventaron cosas, no, porque este año va a pasar esto, van a tener que reestructurar esa falsa profecía y decir entonces que va a ser en el 26 porque no fue en el 25. Ahí está la fórmula, mi gente. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino? Aquel que Dios confía, hay paz. Dale, hay paz.